Miramos que a Dios debemos de adorarlo por sus obras, porque por lo que Él es, no por lo que Él hace por nosotros, sino por lo que Él es. Miramos que a Dios debemos adorarlo porque somos un pueblo seleccionado por Él, escogido por Él, porque es la voluntad de Él que nosotros le adoremos, porque Él es espíritu y es verdad, y porque es necesario que los que le adoren en espíritu y en verdad. Y miramos que lo alabamos para varias cosas, y es que lo alabamos para acercarnos a Él, y nos acercamos a Él mediante la oración, mediante los sacrificios, mediante las ofrendas de alabanza, mediante la meditación, mediante el temor y mediante el ayuno. Amén, hasta ahí está claro, ¿cierto? Ahora hay unos elementos de la adoración, y el objetivo de la adoración, ¿cuál es? El objetivo es que nosotros entendamos de qué manera se puede adorar a Dios, tanto individual como colectivamente. ¿Amén? Es decir, que la adoración no es solamente individual, la adoración individual es la que hacemos nosotros allá en nuestra recámara, en nuestro lugar secreto. Esa es la adoración que hacemos personal, y la adoración colectiva es la adoración que hacemos aquí mientras estamos en la iglesia. Amén. La adoración que se hace los domingos en el servicio, la adoración que se hace aquí en un ayuno, esa es una adoración colectiva. ¿Por qué? Porque hay varias personas unidas en un mismo sentir, que es el de adorar a Dios. Hasta ahí está claro, ¿cierto que sí? Ok. Y lo otro es que todo adorador, escúcheme esto, todo adorador debe tener unos elementos para la adoración. ¿Ya? Te lo repito, todo adorador debe tener unos elementos para la adoración, y esos elementos son internos y son externos. Amén. Son elementos internos que van dentro de cada persona, y son elementos externos, es decir, los que están por fuera. Hasta ahí está claro, ¿cierto que sí? Ok. ¿Cuáles son los elementos internos? Los elementos internos primeramente son un arrepentimiento genuino. ¿Un qué? Arrepentimiento genuino. Ok, ese es un elemento interno. Cuando yo adoro a Dios internamente, en mi corazón debe haber un arrepentimiento genuino y un perdón verdadero. Ya, yo me arrepiento genuinamente delante de Dios, Dios me perdona a mí, pero en mi corazón, cuando ha habido un arrepentimiento genuino, también debe haber en mi corazón una actitud de perdón hacia los demás. Amén. Porque no es correcto decir que está Cristo en mi corazón, que yo vivo agarrado de la mano de Dios, si en mi corazón todavía hay rencor contra alguien. Eso no puede ser así y no es lógico. La persona que diga yo soy cristiano y en su corazón tenga resentimiento, tenga dolor, está mintiendo. Amén. Porque se entiende que es Cristo el que vive dentro de nosotros, y Cristo no es rencor, ni Cristo es dolor, ni Cristo es resentimiento. Cristo es amor. Amén, hasta ahí. Y miremos un momentico el Salmo capítulo 51. Salmo capítulo 51. Desde el 1 en adelante. El contexto del capítulo 51 de los Salmos lo encontramos en la historia de David, cuando David, ¿se acuerdan de la historia de David? Que David estaba en el terrado de su palacio y vio a una mujer que se estaba bañando, la mandó a traer, ¿verdad? Se acostó con ella, era la esposa de un soldado de su ejército. Luego él, para legalizar el asunto, mandó a matar al soldado, ¿verdad? Toda esa historia es el contexto
del Salmo 51. Cuando David cayó, cuando el Señor le mató a su hijo, cuando el Señor le quitó al muchacho, David cayó en una tremenda depresión y en un dolor en su corazón, que él se postró en tierra y duró 7 días ayunando, sin comer y sin beber absolutamente nada, con un corazón adolorido por lo que él había hecho. De ahí salió el Salmo 51, y por eso el Salmo 51 comienza diciendo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de sus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Amén. El verso 3 dice: ¿por qué? ¿Por qué el salmista le pide a Dios que tenga misericordia? ¿Por qué le dice que lo lave más y más de su maldad? Y el verso 3 dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Amén. Entonces nosotros miramos aquí que el primer elemento interno que yo debo tener para la adoración a Dios: debe haber en mi corazón un arrepentimiento genuino. Cuando en mi corazón no hay un arrepentimiento genuino, esa adoración a Dios, escúcheme esto, esa adoración a Dios y esa oración que usted presenta a Dios puede tener dificultades. Amén. Es decir, que puede ser un tropiezo, el pecado, o la falta de arrepentimiento, o la falta de sanar mi corazón, puede ser un obstáculo para que esa oración que yo presente a Dios pidiendo algo no pueda ser contestada, y para que esa adoración que yo presento delante de Dios sea una adoración genuina. Diga genuina. Amén. Porque si nosotros miramos que a Dios debemos adorarlo por lo que Él es, y cuando alguien adora a Dios por interés, esa adoración no es una adoración sana. Amén. Esa es una adoración mentirosa, es una adoración de apariencia, o es una adoración que tiene una intención por parte de la persona que está presentando la adoración. Amén. Entonces ya deja de ser una oración sana, porque Dios no la va a mirar como una ofrenda grata delante de Él, porque Él conoce la intención del corazón de cada uno de nosotros. Amén. Entonces es ahí lo interesante de nosotros tener que aprender de que a Dios debemos adorarlo. Por eso Él dice: es necesario que le adoremos en espíritu y en verdad, porque Él es espíritu y Él es verdad, y solamente a esos adoradores es que Dios está buscando que le adoren. Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Cuando los cristianos venimos ante el Señor, en el acto de adoración nos vemos tal y como somos. Amén. De las cosas que usted y yo debemos aprender cuando estamos caminando en los caminos de Dios es que debemos pedirle a Dios que nos enseñe a mirar el pecado como Dios lo ve. Amén. Porque muchas veces para nosotros una mentirita para nosotros no es pecado o es normal, pero resulta que para Dios es pecado. Amén. La palabra dice que hay cosas que a nosotros ¿cómo es que llaman? Las vemos buenas, pero que no son buenas. También dice que nosotros no todas las cosas nos convienen, ¿verdad? Porque así nos parezcan bonitas, no nos sirve porque no nos conviene. Entonces nosotros debemos ser unas personas muy sinceras con Dios y pedirle a Dios que nos enseñe a mirar el pecado como Él lo ve. Porque cuando yo estoy en la presencia de Dios, cuando yo vengo delante de Dios con un corazón genuinamente arrepentido y con un perdón verdadero en mi corazón,
estamos delante de Dios totalmente desnudos. Amén. Porque delante de Dios no hay nada que se pueda ocultar. Él sabe con qué intención me postro yo a adorar, y Él sabe con qué intención vengo yo a levantar mis manos y a alabar. Escuche esto, con la adoración muchos de nosotros tenemos la tendencia de que la adoración solamente es un medio para hacer peticiones al Señor. A ver, ¿me explico? Muchos tenemos la tendencia que cuando venimos a adorar, venimos es solamente a hacerle peticiones al Señor. Señor, deme. Señor, concédeme. Señor, acuérdate. Señor, mi papá. Señor, mi mamá. Señor, mi abuelito. Señor, mi almacén. Señor, mi cultivo. Señor, esto y Señor, aquello. Y nosotros tenemos la tendencia de que venir a adorar a Dios es venir a pedir. Y no es así, amén. Adorar es venir a exaltarlo a Él. Es venir a reverenciarlo a Él, es venir a adorarlo a Él, es venir yo a colocarme a sus pies, reconociendo que yo delante de Él soy solamente algo milimétricamente pequeñito, y que yo vengo delante de Él a adorarlo y a bendecir su nombre, porque Él es grande y para siempre es su misericordia. Amén. El mismo Señor Jesús, escuche esto, después que enseñó la adoración, de que enseñó cómo se debería de orar, Él termina diciendo: porque tuyo es el reino, y tuyo es el poder, y tuya es la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Entonces, ¿cómo lo adoramos a Él? Con una actitud de arrepentimiento primeramente, siendo agradecidos con Dios en todo tiempo. ¿Cómo lo adoramos? Lo adoramos cantando siempre cánticos de alabanza, cánticos nuevos, cánticos de adoración, hablando siempre cosas buenas por nuestra boca, teniendo en cuenta que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia, y que todo lo que respire debe alabar a Jehová. Y yo vivo y yo respiro, por lo tanto yo debo alabar a Dios todos los días. Amén. Y ya para terminar, ¿con qué más adoramos a Dios? Ahora viene lo más bonito, con lo que a la gente no le gusta. Diga: la ofrenda y el diezmo. La ofrenda y el diezmo. Dígalo. Ofrenda y diezmo. ¿Usted sabía que esa es la mejor adoración que usted puede traer delante de Dios? ¿Lo sabía? Sepa. Porque es que todo el mundo dice: Señor, yo te amo. Fácil, ¿cierto? Levantar la mano, fácil abrir la boca y fácil postrarse y decir: te adoro, Señor, aquí estoy. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego todo mi ser. Yo te amo, Señor, con todas mis fuerzas y con todo mi corazón. Es fácil porque no le cuesta nada. Amén. No cuesta. ¿Hacer eso le cuesta alguna cosa? No. Pero lo otro sí cuesta. Lo otro consiste en tocar los sentimientos que más le gustan a la persona, y es el bolsillo. Y la gente no ha entendido que por no hacerlo, por eso es que vive como vive, en escasez, en ruina y con problemas financieros, porque le está robando a Dios lo que es de Dios. Los servicios no serán completos, escuche esto, en toda su expresión de la adoración, si no hay
una oportunidad para que la gente ofrende y diezme. Si en algún lugar a usted le enseñan en un servicio que el diezmo y la ofrenda no se debe dar en el servicio, lo están robando la bendición. Porque un servicio completo es la alabanza, la adoración, la enseñanza de la palabra y la oportunidad más grande que todo el mundo debe esperar. Es más, uno no debe ir a la iglesia, bueno, sí, que bendición por adorar, por alabar, por alimentar su espíritu, pero la pasión más grande por la que alguien debe ir a la iglesia es porque llegó el momento de yo sembrar. Entonces les repito, no hay servicio completo en su expresión pues de adoración si no hay oportunidad para ofrendar y para sembrar. La ofrenda es algo más, escúcheme esto, la ofrenda es algo más que dar dinero, es algo más. Cuando usted entiende ese pedacito de que ofrendar no es dar dinero, sino ofrendar es adorar a Dios, entonces usted se vuelve un ofrendador. La ofrenda es un reconocimiento de gratitud y de confianza en Dios. ¿Qué es? Una ofrenda es un reconocimiento de gratitud y de confianza en Dios. ¿Por qué? Porque a veces decimos en las manos de Dios todo está bien. Y yo le coloco en las manos de Dios todo, menos las finanzas, que es lo primero que yo debería colocarle. Amén. Lo primero que yo debo colocarle son las finanzas, porque en las manos de Dios van a estar bien y Él las va a multiplicar. Amén. Entonces, póngale cuidado a este ejemplo y es bien bonito. Un hombre venía a la iglesia siempre con un maletín pequeñito. Y el pastor de la iglesia miraba que ese hombre siempre entraba a la iglesia, descargaba su maletín, se postraba a orar, hacía todo el servicio, lo más de todo espiritual, y salía con su maletín. Y pasaron los días, y pasaron los días, y pasaron los días, y ese señor nunca dejaba su maletín. Y un día el pastor le causó curiosidad. Dijo, hombre, voy a pasar por la pena de decirle al hermano a ver qué es lo que carga en su maletín, por qué lo cuida tanto. ¿Ya? Y pasó por la pena, le dijo, hermano, qué pena, mire, yo tengo una curiosidad, hay algo que me está matando, yo quisiera preguntarle a usted algo. Y le dijo, claro, pastor, ¿qué? Cuénteme. Dijo, yo quiero saber usted qué es lo que carga ahí en ese maletín, por qué cuida tanto ese maletín, por qué lo abraza así como si fuera, ¿verdad?, un tesoro que cargara ahí. Y le dijo, ¿usted quiere saber, pastor, qué cargo yo ahí? Le dijo, claro, pues por eso le estoy preguntando. Dijo, venga, le muestro. Y abrió su maletín. Y en el maletín tenía bien acomodadita ahí una ropa vieja, una muda de ropa vieja y sucia. Amén. Pero como que no concordaba, y dijo, bueno, ¿por qué no la manda a lavar? Y el hombre le dijo, no, pastor, lo que pasa es que yo cargo esta muda de ropa aquí, sucia, así como está. Porque es que yo no quiero, primeramente, que se me suba el ego a la cabeza y se me olvide a mí de qué lugar me sacó a mí el Señor. Entonces, cada vez que el copete se me quiere subir, cada vez que yo me creo ya un poquito más de lo que soy, entonces yo abro el maletín y miro de dónde me sacó el Señor, ¿verdad? Y entonces vuelvo y me bajo. Amén. Entonces, para eso cargaba el hombre ese maletín, cargaba la evidencia de dónde Cristo lo había sacado. Amén. Yo no sé cuál sea la evidencia suya, de dónde Cristo lo sacó, pero cada uno de nosotros debemos cargar siempre. Si no cargamos el maletín, por lo menos debemos de cargar la evidencia aquí en el corazón
de acordarnos siempre, antes de nosotros creernos más que los demás, de acordarnos siempre de dónde te sacó a ti el Señor. Amén. De dónde rescató el hogar suyo que estaba destruido, o de dónde rescató al joven que estaba tratando ya de caer en los vicios, ¿verdad? En la droga, en el alcoholismo, y el Señor en su grande misericordia vino y nos sacó de allá, y eso nunca se nos debe olvidar. Amén, muchachos. En la ley se utilizaban sacerdotes para adorar a Dios. En la ley tenía que haber un templo establecido, un tabernáculo, y en la ley tenía que haber un sacrificio. Amén. Eso lo vimos al comienzo de la charla. Tenía que haber un sacerdote que era el intercesor, el intermediario entre Dios y el pueblo, y tenía que haber un tabernáculo, es decir, un sitio específico. Si no había un lugar específico, no podía haber adoración. Amén. Y debería haber un sacrificio. Si no había sacrificio, no podía haber adoración. Es decir, Dios no aceptaba esa adoración si no había la muerte de un animalito. Amén. Y ya termino. Apocalipsis capítulo 1, verso 6. Repito, los elementos del Antiguo Testamento para que pudiera haber adoración era que debería o debía haber un sacerdote que fuera el mediador entre Dios y los hombres. Debería haber un templo, y para eso existía el tabernáculo de reunión, que era el que cargaban en el desierto el pueblo de Dios. Y debería haber un sacrificio, que era el animalito que llevaban cada año allá al sacerdote para que éste lo sacrificara y se pudiera completar así la ofrenda a Dios para que pudiera haber adoración. Ahora estamos en la gracia. Y en la gracia, usted como ser humano, como persona, a usted y a mí, Dios nos hizo sacerdotes, nos hizo templos del Espíritu de Dios y nos hizo a nosotros mismos sacrificio. Amén. Amén. Capítulo 1 de Apocalipsis, verso 6. Dice, miremoslo desde el verso 5. Dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y el verso 6 dice, y nos hizo, dígame hizo, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aclarada la primera parte, ¿cierto? O sea, usted es sacerdote delante de Dios y para Dios. Amén. Por lo tanto, estás en la obligación y es su deber de usted colocarse en la brecha delante de Dios por los que usted tiene primeramente a su lado, y a su lado usted tiene una pequeña grey que es ¿quién? Su familia. Amén, hasta ahí. Amén. Y el libro de Primera de Corintios, capítulo 3, verso 16. Corintios 3 dice: Dice lo siguiente, el apóstol Pablo le escribe a los corintios, dice, ¿ustedes no saben que son templos del Espíritu de Dios? Amén. ¿No sabéis que sois templo
de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y el 17 dice, si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual son ustedes, ¿qué es? Diga santo. Diga yo soy santo. Por eso es que Dios demanda de usted y de mí santidad, porque es que usted y yo somos el templo donde habita nada más y nada menos que el Dios poderoso de los cielos. Amén. Y en el capítulo 12 del libro de los Romanos, capítulo 12, versículo 1. Dice, así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿En qué? Sacrificio vivo. ¿Y qué más? Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Es decir, que debe ser nuestro propósito, o es el propósito de Dios, nos han dicho, que nosotros seamos unas personas conscientes de que nosotros debemos de estar presentando día a día nuestro cuerpo como un sacrificio vivo. Amén. Por eso yo les decía que hay que hacer pactos de santidad con Dios. Y cuando hacemos pactos de santidad con Dios, se refiere a que yo sacrifico mi ser, mis ganas, mis deseos, mis pasiones, mi viejo hombre. Yo lo llevo a la cruz. ¿Qué estoy haciendo yo con eso? Estoy presentando mi cuerpo como un sacrificio vivo. Amén. Cuando tú vienes a ayunar, ¿qué estás haciendo? Estás presentando tu cuerpo como un sacrificio vivo. Cuando usted le dice no al pecado, está presentando su cuerpo como un sacrificio vivo. Amén. Entonces, en usted, mira la grandeza de Dios. En usted y en mí, el Señor viene, y como el sacerdote no le sirvió, ni el pueblo le sirvió, ni el tabernáculo le sirvió para que se completara la adoración como Dios quería que se hiciera, entonces a usted y a mí, en una sola persona, el Señor colocó esos tres elementos. Amén. Colocó un sacerdote, colocó un templo, hizo de nosotros un templo, y nos ordena que esos sacrificios ya no son llevando un animalito para matarlo, sino que yo sacrifico mi propio ser, ¿verdad?, delante de Dios todos los días, para poder tener una vida de santidad delante de Dios todos los días. Amén. ¿Estamos aquí? Bueno, Dios los bendiga.